Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí el profe Luis una vez más. Y hoy vamos a analizar el transporte de mercancías en Nueva España. Primero, espero que les vaya bien. Segundo, ah, tenemos que analizar este tema ya que es fundamental. Si ya vimos la relación entre el comercio y la ciudad, la agricultura, la ganadería, la minería, es momento de que nosotros veamos cuál es la importancia del transporte en Nueva España. Aperturo con esta explicación. Para que exista un buen intercambio comercial en el exterior y en el interior, se necesita de una infraestructura para poder realizarlo. Infraestructura quiere decir caminos, carreteras, vías férreas, puertos, ciudades. Ahora, imaginémonos en Nueva España, chicos. Específicamente en el siglo XVII, XVIII y XIX. Hasta antes de 1830 no existe el ferrocarril en México, no existe el telégrafo. Entonces, ¿cómo se conectaban estas personas? Pues muy sencillo, a través de los animales de carga. Si bien la revolución industrial ya había comenzado en Europa siglos antes, en México no va a llegar hasta mediados del siglo XIX. Así que la mayoría de nuestro transporte en Nueva España y posteriormente consolidado México se va a realizar a través de animales de carga. Por eso es que la relación entre los animales y el mexicano, específicamente los animales de carga como el caballo, el burro, la mula, es muy estrecha, chicos. Hablemos de los principales caminos en Nueva España. Bueno, sin duda alguna, Nueva España tiene muchísimas dificultades para poder consolidarse en sus caminos, pero también en su transporte. Les explico. Los caminos tenían tres grandes problemas. El primero, pues era el bandolerismo, ¿sale? Que por lo general atacaba a la mayoría del territorio novohispano, ya que era muy peligroso transportarse dentro de los caminos de Nueva España. Por consiguiente, se tenían que hacer en caravanas muy grandes, por lo general hasta de 100, 120 o hasta 150 animales de carga, entre 3, 4 o 5 arrieros. ¿Para qué? Para la protección tanto de la mercancía como de las personas. El segundo problema que vive el transporte en México, en Nueva España, es la complejidad de la geografía. Tan solo es ver la geografía de nuestro país, chicos. Estamos rodeados por las dos sierras madre. Tenemos desiertos, tenemos llanuras, tenemos mesetas. En general, la geografía de nuestro país es muy difícil para establecer comunicaciones y transportes. Si en la actualidad, chicos, es difícil comunicar la sierra de nuestro país, imagínense en Nueva España. Bueno, pues era toda una tarea. Pero no por ello se iban a conformar. Durante el virreinato de Nueva España se van a consolidar cuatro caminos principales. En realidad existían muchísimos más, pero cuatro principales porque conectaban los centros neurálgicos del comercio y las actividades productivas de nuestro país. ¿Sale? El primero de ellos es el camino México-Acapulco. Recordemos que Acapulco es muy importante porque es el puerto comercial que conecta con Asia, con las Islas Molucas, con las Filipinas, etcétera. Este puerto era sustancial, chicos, porque todos los productos que entraban de Asia pasaban por Acapulco y se trasladaban a la Ciudad de México. Una vez en la Ciudad de México, se vendían en los mercados mayoritarios o minoritarios y posteriormente se trasladaban a las provincias. ¿Sale? El segundo camino más importante es México-Guatemala. Recordemos que Guatemala durante el Imperio Novohispano todavía pertenecía a los límites territoriales de Nueva España. Todavía cuando nos independizamos, Guatemala era parte del territorio nacional. Saludos a Belén, jaja. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, Guatemala se va a centrar en actividades productivas de primera instancia. A lo que me hago referencia es a los productos tropicales. Por consiguiente tenía que haber un tránsito o un camino entre Guatemala y México, y se consolida. El tercer camino es México-Durango. Esta actividad o este camino se centra en actividades ganaderas pero también mineras. Aquí en este camino se centran también las actividades ganaderas y mineras, como se los venía explicando. ¿Por qué? Porque recuerden que el norte de nuestro país es ampliamente ganadero debido a las grandes llanuras y también era en su mayoría
minero. Por consiguiente, era uno de los caminos más importantes que se tenían, pero también más complejos, porque era el más atacado por el bandolerismo. El cuarto camino más importante y que yo creo que era el fundamental era México-Veracruz, porque este conectaba entidades como Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Las ciudades que se conectaban ahí pues era Jalapa, Puebla, Tlaxcala y México. Seguimos. ¿Cuáles eran los medios de transporte utilizados para poder transportar, valga el pleonasmo, los productos y las mercancías en Nueva España? Bueno, primero tenemos los coches, y no crean que son los coches como los conocemos en la actualidad, no, los coches que eran jalados por animales de carga, específicamente por caballos. Estos coches en realidad no se utilizaron en todos los caminos, por lo que les estaba comentando, la geografía era bastante compleja, y pues no era apta para los coches o los carros en ese entonces, ya que las ruedas eran hechas, por ejemplo, de madera, o las mejores eran hechas de hierro, y por lo general cuando pisaban alguna piedra o caían a algún lugar abrupto, se rompían las ruedas y tenían que esperar durante muchísimo tiempo para que se pudieran arreglar. El segundo de ellos son los carros, y no son los carros que se imaginan tampoco, sino más bien hace referencia a la carreta, chicos, arada o jalada por los animales de carga y que ésta permitía transportar aún mayor la capacidad del producto. Desafortunadamente vuelvo a lo mismo, chicos. La complejidad de la geografía mexicana no permitió que estos dos pudieran utilizarse de forma mayoritaria en el transporte de mercancías. Ahora sí, los animales de carga, esos son los que se van a utilizar en mayor medida. Se utilizaban caballos para el transporte individual y colectivo de las personas. ¿Por qué? Porque recuerden que el caballo era como el carro de ese entonces, ¿no? Pero los caballos pues tendían a comer más, se enfermaban más seguido, se lastimaban más seguido, por consiguiente no eran animales aptos para la transportación y la carga de mercancías. Los que sí van a ser utilizados van a ser las mulas. Para las mulas es una diapositiva en específico. Les explico. Las mulas tenían dos capacidades que hacían o que las hacían el animal perfecto para poder transportar mercancías en Nueva España. Primero, consumían menos alimento que los caballos. Segundo, se enfermaban menos que los caballos. Y tercero, eran más rendidoras que los caballos. Después, la carga que podían llevar era mucho mayor. Cada mula podía cargar alrededor de 113 kilogramos por animal. Ahora, este ejercicio lo van a hacer ustedes. Cada mula cargaba 113 kilogramos por animal y por lo general se organizaban en recuas, entre 12 y 50 animales por caravana. Cada recua estaba comandada por un arriero. Este arriero tenía entre 4 o 5 personas que le ayudaban a proteger la carga. El ejercicio es muy sencillo, chicos. Multipliquen 113 kilogramos por 50 para que vean la capacidad que tenían de transportar los arrieros y las recuas durante los trayectos comerciales. Ahora, algo muy importante y que también tenía que recordarles es que, por ejemplo, en el libro de Pablo Escalante nos relata que las filas de arrieros en una caravana eran tan inmensas, chicos, que podían seguir por horas y no se les veía el final. Recuerden, esto se debe a que se protegían entre unos con los otros. Ahora, si bien el transporte vía terrestre fue muy importante dentro del comercio interno de Nueva España y que ocupaba más o menos como el 70-80%, otro tipo de transporte también muy importante era el transporte fluvial. Este ya era practicado desde la etapa de los prehispánicos, chicos. Recuerden que las culturas prehispánicas como las olmecas transportaban las piedras para construir sus monumentos líticos a través de los ríos utilizando balsas y canoas. Bueno, esto va a ser reutilizado durante el Imperio Novohispano por los comerciantes. Ejemplo, estas solo se podían utilizar, o este tipo de transporte solo se podía utilizar en regiones con mantos acuíferos, es decir, la mayoría en el centro y sur de nuestro país. El transporte tenía una ventaja, chicos, era más rápido, pero también era más complejo, porque se tenían que utilizar muchísimas balsas y canoas para poder transportarlo.
Ahora, los ejemplos del transporte fluvial pues se ubicaban, por ejemplo, en el lago de Xaltocan, Zumpango, Chalco, Xochimilco y Texcoco, pero también se podían haber utilizado, por ejemplo, en los grandes ríos de Chiapas, de Veracruz, de Campeche, de Tabasco y de Yucatán. Se preguntarán, profe, a todo esto, pues muy bien y todo, pero dentro de las castas, pues ¿quiénes se ocupaban del transporte? Bueno, les explico, chicos. Las castas que se ocupaban del transporte de mercancías en Nueva España eran dos: indígenas y mestizos. Espero que les haya gustado el video, chicos. Nos vemos en la siguiente clase, o sea, en el siguiente video. Pero me van a realizar una actividad. Quiero, por favor, que ustedes me hagan un dibujo. Un dibujo en el que me representen los tipos de transporte y los tipos de medios de transporte. Nos vemos, chicos. Cuídense.